Saludos, doctor y compañeros. Voy a tratar acerca de diagnóstico y antibióticos en infecciones bacterianas geniturinarias. Para el diagnóstico tenemos análisis de orina. El análisis de orina se va a buscar esterasa leucocitaria, que es un compuesto producido por la descomposición de leucocitos en la orina. Nitritos, que se produce por la reducción de nitratos dietéticos de la dieta de bacterias gram negativas. Esto es posible detectar en una tira reactiva de orina, resultando ser más confiable cuando la cifra de bacterias es mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Cuando las bacterias son mayor a 100.000 es posible detectar bajo el microscopio, mientras que cuando hay más de 3 leucocitos por campo de gran aumento sugiere una posible infección. Los nitritos en orina es muy específico, pero no resulta sensible, mientras que los otros tres análisis tienen una sensibilidad y especificidad del 80%. El urocultivo. La orina debe recolectarse de un contenedor estéril y cultivarse de inmediato posterior a la recolección. En caso de no ser posible, la orina puede almacenarse en refrigerador hasta por 24 horas. Luego se diluye la muestra y se dispersa por las placas de cultivo, se cuenta la cantidad de colonias y se ajusta por ml de orina. Puede resultar difícil definir cuántas unidades formadoras de colonia por ml representan una infección, ya que depende del método de recolección, género y tipo de bacteria aislada, como tenemos en el cuadro. En recolección por sondaje, cuando es mayor a 100.000, hay una probabilidad del 95%. En cambio, en la recolección limpia en el hombre, cuando es mayor a 10.000, la infección es probable. En la mujer, en 3 muestras y es mayor a 100.000, hay un 95% de probabilidad. Si es que es sintomática y tiene mayor a 10.000, se debe repetir el procedimiento, y si es no sintomática y es mayor a 10.000, la infección es improbable. En ocasiones es necesario realizar estudios de localización. Para la localización en vías urinarias superiores, se irriga la vejiga con agua estéril y se coloca una sonda ureteral en cada uréter. Se recolecta de la pelvis renal y posterior se realiza un cultivo para ver si hay infección o no. En hombres es posible diferenciar la infección en las vías urinarias inferiores. Si se recolecta una muestra al principio de micción, representa una posible infección uretral. Si se recolecta la muestra del chorro medio, representa posible infección vesical, y si la muestra se recolecta posterior al masaje prostático, representa posible infección de próstata. Antibióticos. El tratamiento con fármacos antimicrobianos ha reducido la morbilidad y mortalidad. Para la selección se debe tener en cuenta el patógeno infeccioso, el paciente y el sitio de infección. A pacientes con enfermedades renales o hepáticas es necesario ajustar las dosis de acuerdo a su necesidad, puesto que la mayor parte de antibióticos se eliminan por el hígado o riñón. Trimetoprima y sulfametoxazol. Se usa para tratar muchas ITU, excepto las causadas por Enterococcus y Pseudomonas. Estas interfieren en el metabolismo bacteriano del folato. Sus reacciones adversas son hipersensibilidad, exantema, malestar gastrointestinal, leucopenia, trombocitopenia y fotosensibilidad. No debe usarse en pacientes con deficiencia de ácido fólico, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pacientes con SIDA y en el embarazo. Está prescrito con mayor frecuencia para ITUS sin complicaciones, pero actualmente es poco utilizado por la mayor incidencia de resistencia. Fluoroquinolonas tiene un amplio espectro, sobre todo en bacterias gram negativas. Estas no muestran actividad contra estreptococos y bacterias anaerobias, interfieren con la girasa del DNA bacteriano, con lo que evitan la replicación de las bacterias. Reacciones adversas son poco frecuentes e incluyen efectos gastrointestinales débiles y mareos. No debe usarse en el embarazo y en niños se debe administrar de forma juiciosa debido al posible daño del cartílago en crecimiento. Nitrofurantoína tiene una buena actividad contra bacterias gram negativas, estafilococos y enterococos. Inhibe las enzimas bacterianas y la actividad del DNA. Las reacciones adversas más o menos comunes son malestar gastrointestinal, polineuropatía periférica y hepatotoxicidad. El uso de nitrofurantoína en el tratamiento de ITU sin complicaciones ha aumentado con el pasar de los años. Aminoglucósidos inhibe la síntesis del DNA y RNA bacteriano, son muy efectivos contra casi todas las bacterias gram negativas y cuando se combina con ampicilina son efectivos contra enterococos. Las principales reacciones adversas son nefrotoxicidad y hepatotoxicidad. Se usan sobre todo en pacientes con ITU complicadas que requieren antibióticos intravenosos y son de dosis única.
Cefalosporina inhibe la pared celular bacteriana, las de primera generación contra bacterias gram positivos, contra la E. coli, Proteus y Klebsiella. Las de segunda generación contra bacterias anaerobias y Haemophilus influenzae. Las de tercera generación tienen una cobertura más amplia contra bacterias gram negativas. Entre las reacciones adversas tenemos hipersensibilidad y malestar gastrointestinal. Las cefalosporinas orales se han usado para tratamiento empírico y de itus sin complicaciones, y en niños con itus febril, pielonefritis o ambas han demostrado ser seguras y efectivas la cefalosporina de tercera generación como la Cefixime. Penicilinas, la penicilina de primera generación no se usa en el tratamiento de ITU, sin embargo las aminopenicilinas como la amoxicilina y ampicilina tienen buena actividad contra Enterococcus, Staphylococcus, Proteus y E. coli. Las bacterias gram negativas pueden desarrollar rápida resistencia a muchas aminopenicilinas, por lo que la adición de beta-lactamasa como el ácido clavulámico hace que las aminopenicilinas sean más efectivas contra las gram negativas. Entre las reacciones adversas tenemos hipersensibilidad, malestar gastrointestinal que puede ser inmediato, tardía y la diarrea. Los antibióticos también se utilizan como profilácticos. Los regímenes utilizados son nitrofurantoína 50 o 100 miligramos al día, microcristales de nitrofurantoína 100 miligramos al día, trimetroprima, sulfametoxazol 40-200 miligramos al día, cefalexino 250 miligramos al día, ciprofloxacino 250 miligramos al día y trimetoprima 100 miligramos al día. Resistencia a antibióticos. La resistencia ha aumentado de manera constante durante los últimos años y tiene variación geográfica. Se ha relacionado desde hace mucho tiempo con el desarrollo de superinfección con Staphylococcus aureus y Clostridium difficile resistentes a meticilina. En estudios realizados se puede ver algunas tendencias importantes como es la resistencia de la E. coli a la ampicilina, al trimetroprima, la sulfametoxazol y por lo general la resistencia de nitrofurantoína y fluoroquinolonas tiene un menor porcentaje. Sin embargo, con el uso más extenso la resistencia sigue aumentando. Probióticos. El uso intermitente y crónico de antibióticos daña la flora intestinal. Los probióticos como bacterias de ácido láctico y las bifidobacterias restauran la flora intestinal normal y promueven las buenas defensas del huésped. Los probióticos se suelen consumirse como parte de los alimentos fermentados y cultivos vivos activos agregados de manera especial como el yogur de soya y los complementos dietéticos. Estos probióticos deben evitarse en pacientes con enfermedad crítica o inmunodeprimidos por riesgo de septicemia. Gracias.